Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que pasasteis por un momento duro? Es complicado, ¿verdad?, cuando se pasa por un trance agudo. Jesús estuvo 2 días en tierra de los samaritanos, predicándoles acerca del reino de Dios, realizando milagros de sanación, seguramente, y, como no, consolando a las personas en sus momentos difíciles. Tras ello, deja Samaria y retoma otra vez el camino hacia Galilea. Ahí va a ocurrir un relato cortito e interesante, que es la sanación del hijo del oficial del rey Herodes. Es muy interesante, es el primer milagro de sanación que nos comenta Juan, porque Juan no es muy dado en su evangelio a hablar de los milagros de sanación. El relato se encuentra en el capítulo 4 a partir del versículo 43 y nos dice: 2 días después salió Jesús de allí de Samaria y fue a Galilea, y cuando llegó allí los galileos lo recibieron contentos, porque habían visto las señales que Jesús había realizado en Jerusalén. Muchos de estos galileos habrían bajado a la fiesta a adorar en la Pascua en Jerusalén, habrían conocido a Jesús y eso lo habían transmitido a la gente de Galilea. Por eso, cuando Jesús llegó, pues la gente estaba exultante, la gente estaba muy contenta. Juan entonces nos introduce en un nuevo detalle. Y este detalle es que dice que fue otra vez Jesús a Caná de Galilea. Mientras estaba en Galilea se dirigió otra vez a Caná, donde había convertido el agua en vino, y dice que vino entonces un oficial del rey que vivía en Cafarnaúm, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre se desplazó desde Cafarnaúm hasta Jerusalén, seguramente andando casi 5 horas a pie. Habría hecho todo lo que humanamente estaba posible, era una persona de recursos por la posición que tenía, pero los médicos no habían podido solucionar nada y su hijo estaba muriendo. Oyó que Jesús estaba en Caná y no lo dudó y se fue a buscar a Jesús. Y es muy interesante lo que le pide a Jesús. Y le dice a Jesús entonces: Señor, desciende, por favor, conmigo, porque mi hijo está muy enfermo, y haz que sane. Es algo que nosotros hubiéramos pedido. Este hombre tenía un problema, su hijo estaba a punto de morir, y va a Jesús y le pide que vaya con él para que lo sane. Es correcto. Pero ¿os dais cuenta de un pequeño detalle? Que estamos muy acostumbrados a decirle a Dios cómo tiene que actuar. Señor, ven y sana. Y podemos vernos reflejados en este oficial del rey, porque nosotros con Dios también hacemos lo mismo. Le decimos al Señor cómo debe hacer las cosas. Y a veces, si no se lo decimos, sí que lo pensamos. Y si no ocurren tal como lo pensamos, entonces nos quedamos un poquito desconcertados. Señor, ven y sana. Por favor. Eso sí, lo dice por favor. Y ahora es muy interesante cómo Jesús va a reaccionar. Y Jesús le dice: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre se queda descolocado. No es eso lo que le estaba pidiendo. No estaba pidiendo ahora un discurso teológico sobre la creencia y las señales. Lo único que le estaba pidiendo a Jesús es que bajara con él a sanar a su hijo. Pero Jesús les dice, cansado un poco ya: si no veis señales, no creeréis. Es muy importante esto en Juan. ¿Os dais cuenta que hemos estado viendo que relaciona siempre creencia y señales? Y es que para Juan no hay dos clases de personas. Para Juan no están los buenos y los malos. Para Juan hay 3 clases de personas. Están las personas que, aunque vean las señales de Dios, aunque vean todo lo que el Señor puede hacer, no creen. No quieren creer. Se encierran. Es lo que pasó con los sacerdotes en el capítulo 2. Luego está el segundo grupo, que es el grupo más grande. Es aquel que ven las señales, se quedan sorprendidos y creen. Pero creen en las señales. No fundamentan su fe en Jesús. Este es el grupo más grande que hay. Sí, algo debe haber. Sí, en mi vida. Y luego está el tercer grupo, que es el que Juan resalta. Aquellos que ven las señales o no, pero fundamentan su fe en Jesús. El segundo grupo
A veces se va hacia el terreno de los incrédulos, en ocasiones pasa al terreno de los que creen y en muchas ocasiones la mayoría de personas se quedan en medio. Y Jesús con tristeza dice eso. Si no veis, no creéis. El hombre mira a Jesús, calla y dice, sí, Señor, está bien lo que estás diciendo, pero lo que yo quiero es que tú vengas conmigo y cures a mi hijo. Por favor, ven antes de que muera. Es normal. Esa desesperación que tiene este hombre, nosotros la tendríamos igual. Este hombre no estaba para discursos teológicos como se estaba diciendo. Estaba para que Jesús actuara y Jesús fuera a su casa tal como le estaba pidiendo. Pero Jesús cambia los conceptos completamente. Y ahora no va a ir con él. Le va a decir, vete a tu casa porque tu hijo está sanado. ¿Os dais cuenta qué diferente es cómo actúa Jesús con cada persona? Porque en ocasiones sí que descenderá con la persona a curar al hijo. Y qué diferente es la forma o las formas como nosotros vamos a Jesús. ¿Recordáis aquella mujer que pensó solo tocando su manto seré salva? Este hombre va a Jesús y le dice, Señor, ven conmigo. En cambio hay otro oficial romano que le dice, Señor, mi criado está mal, pero no hace falta que vengas conmigo, simplemente di. Hazlo desde aquí. Porque no hace falta que vayas hasta mi casa. Tienes ese poder. Cada uno reaccionamos de forma diferente. Pero me encanta cómo Jesús le dice a este hombre, vete a tu casa. Tu hijo está salvo. No necesitas ver una señal para creer. Necesitas creer para que esa señal sea algo efectivo en tu vida. Y lo que me gusta del relato es que entonces el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesús con cada uno actúa de forma diferente. A Nicodemo le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A la mujer samaritana le dijo, ves a tu casa y trae a tu marido. A este hombre le dice, ves a tu casa, que tu hijo está curado. Pero es extraordinario. Este hombre creyó en la palabra de Jesús. La mayoría estaban creyendo en los milagros, pero este hombre creyó en la palabra de Jesús y se fue a su casa, porque creía en lo que Jesús había dicho. Y ahora yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tardó este hombre en llegar a su casa? Tardaría bastante. Nos dice el relato que cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Sin llegar a la casa, los siervos ya salen y dicen, tu hijo vive. Entonces él le pregunta, ¿cuándo sanó? Y ellos le dicen, ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. Entonces él entendió que era el momento que Jesús le dijo, tu hijo está curado. No había caído nunca en esta escena. Pero el padre no acude ese mismo día a su casa. Porque los siervos le dicen, curó ayer. Pasó toda una noche fuera de casa. Tardó casi un día en volver. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente porque esa distancia que tenía que recorrer no era muy segura recorrerla de noche. La noche iba a caer y prefirió quedarse. A lo mejor con la seguridad ya que su hijo estaba a salvo. Pero a pesar de todo me pregunto cuántas veces por el camino la duda afloraría. ¿Cuántas veces en el camino de repente le vendría ese flash diciendo, ¿y si no ha curado? ¿Qué ocurre? Porque Jesús no viene conmigo. ¿Será así? ¿No será así? El camino debió ser difícil a pesar de todo. Porque a pesar de que creemos y tenemos esa fe ciega, la duda a veces aparece. La duda a veces viene. Pero ese hombre siguió andando. Ese hombre siguió caminando. Y llegó a su casa y su hijo estaba sanado, su hijo estaba curado. Y hay un detalle muy importante. ¿Cuándo se sanó ese muchacho?
Ese muchacho se sanó cuando Jesús dijo, tu hijo está sanado. Pero cuando ese hombre pudo comprobar que eso era realmente así, un día después. ¿Qué os quiero decir con esto? Me encanta pensar en el texto que Jesús nos dice, todo lo que creyereis y pidiereis en oración, creed que ya lo habéis recibido. Jesús, en el mismo momento que pronuncia su palabra, se había producido la salvación y la curación de ese muchacho. El padre aún no había podido comprobarlo, pero Jesús ya estaba obrando. El padre tardó un día en llegar a su casa, pero Dios ya había empezado a obrar. En ocasiones, cuando suplicamos, cuando pedimos, cuando tenemos un problema, creemos que Dios dilata en el tiempo. Y a veces puede pasar un día, a veces pueden pasar horas, a veces pueden pasar años, hasta que Dios nos muestre la solución. Pero lo que sí que es cierto es que en el momento que nosotros vamos a Dios y pedimos según su voluntad, Dios está empezando a obrar en nosotros. Y eso nadie puede quitarlo. Jesús empezó a obrar en el momento en que le dijo, tu hijo está sanado. Dios está empezando a obrar en tu vida, en el momento en que tú lo buscas. En el momento en que tú lo necesitas, Dios ya está obrando. Tardarás en ver la respuesta. 15 segundos, 2 días, un montón de tiempo, no importa. Pero tienes que tener la seguridad de que Dios ya está obrando. Y ese hombre en ese día que tuvo que esperar hasta llegar a su casa, a pesar de que en algún momento la duda afloró y vino, seguía teniendo esa certeza de que Dios le había dado una promesa. Y las promesas que Dios te da se cumplen. Y Dios las hace, a pesar de que no siempre entendamos cómo actúa, ni cuándo actúa, ni por qué actúa. Pero Dios siempre actúa. Nunca lo dudes. Nunca dudes que cuando vas a Dios, Dios ya está obrando. Y termina el relato de una forma extraordinaria, maravillosa. Dice, y creyó con él toda su casa. No solo ese hombre, toda su casa creyó con él. Qué relato tan extraordinario. De un hombre que puso su fe en Jesús, no en el milagro. Y el milagro se produjo. Pero puso su fe en Jesús, él y toda tu casa, toda su casa. Recuérdalo. Ves a Jesús. Y cuando pides, Jesús ya está obrando. Y va a obrar en ti. Nunca dudes de ello. Nunca lo dudes. Va a estar siempre contigo. Y al final vas a verlo obrar de una forma extraordinaria. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te acompañe. Pídele, pidámosle esa fe para seguir avanzando, teniendo esa seguridad siempre que está a nuestro lado. Bendiciones. Sigo estudiando.